Bueno, entonces hoy vamos a continuar con lo último que quedaba del práctico número 5, que era convergencia absoluta y condicionalmente convergente y serie de potencia. Em, Bien, que como ya hicimos el práctico la clase pasada, bien, em, lo que es el punto 4b, bien, el 4.b ya lo hicimos, quedaba uno que era el primero. Vamos a hacer entonces otros ejemplos para ver el tema de la convergencia absoluta y condicionalmente convergente. Bueno, acá tenemos entonces esta serie, ¿bien? Tenemos esta serie que es menos un tercio elevado a la n, n cubo. ¿Sí? Hay veces que las series no está definida como una serie ya sea alternada o una serie de términos positivos. Entonces necesitamos reescribirla. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a empezar a hacer es reescribir el término enésimo de la serie. Eh, Acá yo lo voy a llamar B para no confundir con esto. Esto lo vamos a llamar B, así como hicimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, determinamos el término enésimo de esta serie que tenemos aquí. Entonces, es en este caso menos un tercio elevado a la n cubo. Como sabemos, la potencia se distribuye en el cociente, ¿sí? Asociando el signo menos con este caso en el numerador. Bien, tendríamos entonces que esto se podría escribir como eh, bien, menos 1 elevado a la n sobre 3 a la n cubo. Es decir, que el término enésimo lo podríamos escribir como menos 1 a la n por n cubo sobre 3n. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hicimos en primer lugar, reescribir entonces esta serie. ¿Sí? Entonces la reescribimos como la serie que va desde 1 a infinito de menos 1 elevado a la n por n cubo sobre 3 a la n. ¿Sí? Ya tenemos entonces reescrita la serie de esta manera. ¿Bien? Que se identifique bien, en este caso, que es una serie alternada. ¿Bien? Ahí tenemos el factor que hace que sea una serie alternada, que es el menos 1 elevado a la n, y el factor que está acompañando en este caso a ese factor que hace que sea alternada, ¿bien? O sea, que cambia de más, menos, ¿bien? Que es la característica que tienen las series alternas. ¿Bien? Entonces ya lo escribimos de esa manera. ¿Bien? Bueno, una vez que ya escribimos entonces la serie, identificando bien, en este caso el menos 1 elevado a la n, y el n al cubo, perdón, sobre 3n, ¿no? Vamos analizando entonces, como habíamos dicho, vamos a ir haciendo una serie de pasos. El primer paso es analizar la serie de términos positivos asociados. ¿Sí? La serie de términos positivos asociada es esta serie. ¿Sí? Entonces, va a ser la serie, ¿sí? Desde 1 a infinito del módulo, ¿sí? De menos 1 elevado a la n cubo sobre 3 a la n. El módulo o el valor absoluto en este caso de un número negativo, ¿bien? Bueno, lo que siempre recordamos, ¿no? Que el módulo de una expresión o de un número siempre me devuelve, es una distancia, ¿no? Que es un valor positivo. ¿Bien? Entonces siempre es un valor positivo o igual a cero. ¿Bien? En este caso, entonces el menos 1 módulo,
¿bien? Siempre va a ser un número positivo. Entonces, ¿qué me termina quedando? ¿Bien? Me termina quedando entonces que la serie de términos positivos asociada va a ser la serie que va desde 1 a infinito de n cubos sobre 3n, ¿bien? Porque el módulo va a hacer que esto siempre sea positivo. Es decir, que siempre me va a dar el módulo de menos 1 o el módulo de 1 dependiendo del exponente, ¿bien? Porque esto va cambiando 1, 2, 3, 4. ¿Bien? El módulo de 1 y el módulo de menos 1 siempre va a dar 1. ¿Bien? Entonces me queda que esta es la serie de términos positivos asociados, ¿bien? La que tenemos aquí. Esta serie de términos positivos asociada, ahora nosotros por los criterios que conocemos, que son los criterios para serie de términos positivos, ¿bien? Tenemos que ver si es convergente o divergente. ¿Bien? Entonces aquí tenemos que ver cuál criterio me conviene aplicar. ¿Bien? Habíamos dicho que cuando teníamos cociente de potencias, ¿bien? Generalmente si estaba la potencia 3 a la n, es decir, un número elevado a la n, ¿bien? Aplicábamos el criterio de la razón. ¿Bien? Una característica era esa, si tenemos cociente de potencia con n como exponente. ¿Bien? Y la otra era cuando aparecía el factorial. ¿Bien? Aplicábamos ahí entonces el criterio de la razón. Entonces, siempre le había dicho que es importante que pongan el criterio que aplican. Bien. Entonces aplicamos el criterio de la razón. En el criterio de la razón, bien, nosotros teníamos, en este caso, el término enésimo que iba a ser el n cubos sobre 3n. Bueno, esto lo voy a borrar porque lo había escrito nada más para reescribir la expresión de la serie. Bien, teníamos acá el término enésimo de la serie de términos positivos asociados, ¿bien? Que significa esta sigla. ¿Bien? Ahora determinamos la serie, el término, perdón, n sub n más 1. Donde está n, pongo n más 1. N más 1 al cubo sobre 3 elevado a la n más 1. ¿Qué me decía el criterio de la razón? Que yo tenía que tomar el límite cuando n tiende a infinito del a sub n más 1 sobre el a sub n. Eso me decía entonces el criterio de la razón. Ahora resolvemos el límite y veamos si me da un valor positivo o negativo. ¿Bien? Perdón, un número mayor a 1 o un número menor a 1. ¿Bien? Hay que recordar en este caso qué es lo que dice las condiciones, ¿no? del criterio de la razón. ¿Bien? Entonces tenemos el límite. ¿Bien? Bueno, esto lo voy a hacer un poco más abajo porque si no, no me va a alcanzar el cociente. Ahora vamos a borrar. También. Tenemos entonces el límite. Tomamos el límite cuando n tiende a infinito del a sub n más 1 sobre el a sub n. Eso me decía el criterio de la razón. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito. Bien. El a sub n más 1 es entonces n más 1 al cubo sobre 3n más 1. Y esa expresión dividida en el a sub n, que era n cubo sobre, vamos a ir un poquito más arriba, ¿bien? Sobre, en este caso, el 3n. Entonces esto me queda el límite cuando n tiende a infinito, ¿bien? Y ahora ese cociente de esas dos expresiones racionales lo escribimos como un solo cociente, es decir, como una sola expresión racional. Entonces, en el numerador va a ir el producto de los extremos. ¿Sí? Entonces, en el numerador hago el producto de n más 1 al cubo por 3 a la n. Y en el denominador va a ir el producto de las expresiones que tenemos al medio. ¿Sí? Entonces hacemos el producto de n cubo
por 3n más 1, elevado a la 3n más 1. Ahora nos fijamos si podemos reducir la expresión que estamos determinando el límite. Me queda entonces el límite cuando n tiende a infinito, ¿bien?, de n más 1 al cubo por 3n, ¿bien? Aquí no me conviene distribuir, ¿bien? Por ahora, siempre se hace al final si es que hace falta, ¿bien? Y en el denominador tenemos 3 al cubo por, ¿bien? Y aquí, en este caso, aplicamos la propiedad de producto de potencia de igual base, me queda entonces 3 a la n por 3, ¿bien? Producto de potencia de igual base se suman los exponentes, ¿no? N más 1 en este caso. El 1 como exponente no se lo escribe, así que por eso lo ponemos como 3. Entonces, ahí se simplifica este con este, y me queda entonces el límite cuando n tiende a infinito, ¿bien?, de n más 1 al cubo sobre n al cubo por 3. ¿Bien? Bueno, acá le voy a poner 3 adelante. Entonces el denominador me queda 3 por n al cubo y en el numerador n más 1 al cubo. Aquí lo que puedo hacer es sacar la constante afuera. ¿Bien? Eso lo podremos ir resolviendo aparte. Lo voy a subir un poquito. Hacemos un cálculo auxiliar y aparte. Lo voy a bajar acá. ¿Bien? Como dijimos, los límites siempre los resolvemos en términos de función, de una función real. ¿Bien? Entonces, hacemos la asignación de fn igual a f de x, ¿bien?, donde f de x va a ser entonces x más 1 al cubo sobre 3x al cubo, ¿bien?, con x perteneciente a los reales. Y ahora sí resolvemos el límite en términos de una función real. El límite cuando x tiende a infinito de x más 1 al cubo sobre 3x al cubo. Sacamos la constante afuera, me queda entonces 1/3 por el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí?, de x más 1 al cubo sobre x al cubo. Aquí podríamos aplicar la propiedad que la potencia se distribuye con respecto al cociente, entonces me queda 1/3 por el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre x elevado al cubo. Aquí utilizamos la otra propiedad, el límite de la potencia y la potencia del límite, me queda entonces 1/3 por el límite cuando x más 1 sobre x cuando x tiende a infinito, todo elevado al cubo. Como dijimos, la propiedad de el límite de la potencia es la potencia del límite. Entonces esto va a ser igual a 1/3. Este límite, cuando x tiende a infinito, me queda infinito sobre infinito, entonces puedo aplicar el L'Hopital. Aplico el L'Hopital y me queda entonces 1/3 por el límite cuando x tiende a infinito. Derivo el numerador, me da 1. Derivada del denominador me da 1, entonces me queda el límite de 1. Todo esto elevado al cubo. Entonces esto va a ser igual a 1/3 por el límite de una constante, esa constante 1 al cubo, y esto me da igual a 1/3. Entonces este límite va a ser igual a 1/3. 1/3, bien, es un número, sería 0,3 periódico, bien. Eso es un número menor a 1. Bien. El criterio de la razón me decía que si me daba un número menor a 1, la serie era convergente. Bien. Entonces, como 1/3 es menor a 1, concluimos entonces que la serie de términos positivos, ¿bien?, pongamos así con el nombre, así no estoy escribiendo. Concluimos entonces que la serie de términos positivos asociada, ¿bien?, es convergente.
Entonces, la serie de términos positivos asociada es convergente. ¿Bien? Vamos a la definición, me dice que la serie que teníamos originalmente es absolutamente convergente si es convergente la serie de términos positivos asociados. Y eso es justamente lo que hicimos recién. ¿Bien? Entonces, ¿qué podíamos concluir aquí? Que por lo tanto, la serie que teníamos al comienzo, la escribimos, está ahí arriba, esta serie, ¿bien? Era entonces la serie que va desde 1 a infinito de menos un tercio elevado a la n por n al cubo, ¿no? Es absolutamente convergente. ¿Bien? Entonces decimos, por lo tanto, la serie que teníamos al comienzo, ¿bien? Que era la serie que va de 1 a infinito, de menos un tercio elevado a la n por n al cubo, es absolutamente convergente. Pues, ¿bien? Esto lo voy a borrar. ¿Bien? Entonces, es absolutamente convergente, pues la serie de términos positivos asociada es convergente. Entonces, por eso la serie es absolutamente convergente, porque la serie de términos positivos asociada, como vimos por el criterio de la razón, es convergente. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hacíamos en primer lugar. Entonces, ya vimos cuando una serie es absolutamente convergente, cuando lo es la serie de términos positivos asociados. ¿Bien? Ahora veamos cuándo va a ser condicionalmente convergente. ¿Bien? Para que sea condicionalmente convergente, se tiene que cumplir dos cosas, ¿bien? En primer lugar, la serie de términos positivos asociada es divergente. Y además, la serie que teníamos originalmente converge, ¿bien? Y ahí decimos entonces que la serie es condicionalmente convergente. Entonces veamos un ejemplo donde pasa eso. Creo que era este. Vamos a ir arriba. Ya sea que sea condicional o absolutamente convergente, siempre tenemos que comenzar con la serie de términos positivos asociados. ¿Bien? El camino más corto, como vimos recién, es que me dé que es convergente. Eso quiere decir que es absolutamente convergente. Ahora veamos qué pasa cuando es divergente la serie de términos positivos asociados. Tenemos entonces esta. Esto lo vamos a borrar. Bien, tenemos entonces ese ejemplo, esta serie, bien. Esta de vuelta la reescribimos, bien. Más que nada separando, ¿no? La parte del, tenemos ahí n igual a 1, desde 1, perdón, a infinito, de menos 1 elevado a la n más 1 por 1 sobre 5n más 1. ¿Bien? Escribimos de tal manera de que se evidencie bien, así como la expresión que tiene en general las series alternadas, ¿no? Del producto del menos 1 elevado, ya sea a la n más 1 o a la n menos 1, ¿bien? Por un término enésimo, ¿no? Que sería en este caso el de sub n, que está acá. Entonces ya la tenemos escrita de esta manera, ¿bien? Eh, que se evidencie bien en este caso este factor que hace que sea una serie alternada. Bien, una vez que ya tenemos eso, entonces, como dijimos en primer lugar, siempre empezamos, ¿bien? Para ver si es absolutamente convergente, condicional o es divergente, siempre primero con la serie de términos positivos asociados. ¿Bien? Siempre empezamos entonces en primer lugar con eso. Como dijimos, ¿quién es la serie de términos positivos asociadas? Es la serie que tomamos el módulo. ¿Bien? Entonces esto va a ser la serie que va desde 1 a infinito
módulo de menos 1 elevado a la n más 1 por 1 sobre 5n más 1 módulo. Entonces, en este caso, la serie de términos positivos asociados va a ser la serie que va desde 1 a infinito, así como dijimos hace rato. ¿Bien? Esto siempre va a ser positivo, ¿bien? Porque estamos tomando el módulo. Entonces, ¿qué me va a quedar? La expresión 1 sobre 5n más 1. ¿Bien? Y esta va a ser entonces la serie de términos positivos asociados. ¿Bien? Esta serie que tenemos aquí. Una vez que determinamos la serie de términos positivos asociada, apliquemos algún criterio para ver si esta serie de términos positivos asociada es convergente o divergente. ¿Bien? En este caso podríamos aplicar el criterio de comparación, ¿bien? Como dijimos, para ver con cuál serie vamos a comparar, siempre rescatamos en este caso, el factor que donde está involucrado n, del numerador y del denominador. En este caso, el numerador no está, así que podemos tomar 1, ¿bien? Bueno, aquí tenemos la expresión, ¿no? 1 sobre 5n más 1. Como dijimos, para ver con cuál serie comparamos, tomamos lo más importante del numerador, ¿bien? Aquí en este caso en el numerador no está n, entonces lo dejamos como 1. Y del denominador tomamos justamente donde aparece n, que sería n. ¿Bien? No tiene sentido tomar el 5, ¿bien? Tomamos en este caso la expresión únicamente donde está involucrada n, que es esta, ¿bien? El n a la 1. ¿Bien? ¿Y qué me da? En este caso va a ser la serie que va desde 1 a infinito de 1 sobre n. Y esta es la serie armónica. Tenemos la serie armónica que sabemos que es divergente. Es un caso especial de la serie P cuando P es igual a 1, ¿no? Que se la denomina esta serie armónica. ¿Sí? Ya tenemos entonces la serie armónica. ¿Sí? Que es medio rara. Entonces, desde n igual a 1 a infinito. ¿Sí? Ya tenemos entonces esta serie con la cual vamos a comparar, que es la serie armónica. ¿Sí? Una vez que ya tenemos entonces la serie con cuál vamos a comparar, ¿bien? Veamos entonces, teníamos el criterio de comparación o el criterio de comparación del límite. ¿Bien? En este caso, a mí me gusta más el criterio de comparación del límite. Criterio de comparación del límite. ¿Qué me decía el criterio de comparación del límite? Me decía que tomemos el límite cuando n tiende a infinito, ¿bien? De, en este caso, en el numerador poníamos la serie la cual queríamos saber si era convergente o divergente, ¿bien? Que en este caso sería el 1 sobre 5n más 1. ¿Bien? 1 sobre 5n más 1. Y en el denominador poníamos la serie, la cual sabíamos, en este caso, que es divergente, que es 1 sobre n. Poníamos ahí siempre el término enésimo, ¿no? En este caso, este sería el término enésimo de la serie, y este es el término enésimo de la serie que sabemos que es divergente, que es la armónica. ¿Bien? Y resolvemos el límite. Entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito. ¿Bien? En el numerador hacemos, ¿bien? Lo expresamos como una sola expresión fraccionaria. ¿Bien? Hacemos el producto de los extremos, entonces me queda 1 por n. Y en el numerador, el denominador, perdón, el producto de los medios, que me queda entonces 5n más 1. Y resolvemos el límite. Como dijimos, si hace falta, lo hacemos aparte. Hacemos aquí un cálculo auxiliar. Tenemos entonces una función real, aquí con x perteneciente a real. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a infinito de x sobre 5x más 1. Si x tiende a infinito, entonces me queda infinito sobre infinito, aplico L'Hopital. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito, derivada del numerador 1, derivada del denominador 5. Entonces me queda un quinto. Y el límite de la constante es esta constante que es un quinto. Entonces esto va a ser un quinto.
un quinto es mayor a 0. ¿Qué me dice en este caso el criterio de comparación? Que si me da un número que es positivo, significa en este caso que ambas series, en este caso como la estoy comparando con una divergente, ambas son divergentes. Entonces ahí concluimos que ambas son divergentes. Y como ambas son divergentes, ¿qué quiere decir? Que la serie de términos positivos asociada es divergente. ¿Bien? Tenemos entonces que la serie de términos positivos asociada es divergente. ¿Bien? Es decir, está pasando esto. ¿Bien? La serie entonces de términos positivos asociada es divergente. ¿Bien? Ahora tenemos que ver entonces qué pasa con la serie original. La serie original, como vimos, es una serie alternada. ¿Bien? Esta es una serie alternada. ¿Bien? Acá la reescribimos, ¿bien? De esta manera, ¿no? Esta es la serie original que queremos saber, en este caso. ¿Bien? Bueno, acá como vimos la serie de términos positivos asociada es divergente. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que no es absolutamente convergente. Tenemos que ver qué pasa si es condicionalmente convergente. Y para eso analizamos la serie original, es decir, aplicar el criterio de la serie alternada que tenemos aquí. Entonces, vamos entonces con el segundo paso. Entonces, en el primer paso concluimos que la serie de términos positivos asociada es divergente. Si hubiéramos determinado que era convergente, entonces era absolutamente convergente la serie original. Pero como no pasó eso, seguimos con el segundo paso. El segundo paso es entonces aplicar el criterio de convergencia para las series alternadas. Entonces, criterio de las series alternadas. Entonces, teníamos la serie original, que era la serie que va desde 1 a infinito. Teníamos ahí arriba, y cuadrada con negro, de menos 1 elevado a la n más 1, menos 1 elevado a la n más 1, por 1 sobre 5n más 1. Esta es la serie alternada, aplicamos el criterio de la serie alternada, la tenemos acá arriba. ¿Bien? Entonces, tenemos una serie alternada, ¿bien? En este caso tiene esta expresión. ¿Bien? Para que sea convergente esa serie alternada se tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que el límite cuando n tiende a infinito del b sub n, que es el factor que multiplica, el factor del término enésimo, que multiplica a lo que hace que sea alternada, es decir, al menos 1 elevado a la n más 1, ¿bien? Y ver si es igual a 0. Y luego ver si es decreciente. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hay que comprobar. Se tiene que cumplir las dos condiciones sí o sí para que sea convergente la serie alternada. ¿Bien? Eso es lo que dice el criterio de la convergencia para series alternadas. ¿Bien? Entonces, ya tenemos acá esto. Bien, analizamos quién es el b sub n. El b sub n va a ser entonces 1 sobre 5n más 1. ¿Bien? Vamos entonces a ver si se verifican las condiciones. La primera es que el límite, cuando n tiende a infinito del b sub n, me dé 0. Bien, veamos si pasa esto. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 5n más 1, ¿bien? Me tiene que dar 0. Entonces, si n tiende a infinito, 1 sobre infinito, eso tiende a 0. Se cumple entonces la primera condición. Ahora vamos a la segunda. La segunda me decía que sea decreciente, es decir, el b sub n más 1 tiene que ser menor, ¿bien?, al b sub n, ¿bien?, menor o igual, para todo n. ¿Bien? Veamos si se cumple esto, ¿bien? Entonces, ¿quién es el b sub n más 1? Si quieren lo podemos escribir acá al costado. B sub n más 1 va a ser entonces el 1 sobre 5 por n más 1 más 1. Aquí podríamos reescribirla si no la escribimos acá en la desigualdad, ¿bien? Pero podemos en los dos casos hacerla, ¿no? Aquí distribuimos el 5, me queda entonces 5n más 5, 1 por 5, 5, más 1.
Y esto va a ser igual entonces a 1 sobre 5n más 6. ¿No? Entonces, aquí vamos a tener el 1 sobre el 5n más 6, ¿no? Para eso entre esto. Menor o igual, el b sub n era 1 sobre 5n más 1. Por las propiedades de las igualdades, ¿bien? Hacemos esto por esto, me queda entonces 1 por 5n más 1, menor o igual al otro producto, 5n más 6. ¿Bien? Pasamos el 5n al otro miembro, tenemos entonces 5n más 1 menos 5n menor o igual a 6. Se cancela 5 con menos 5n, uno es lo opuesto del otro, me queda entonces que 1 es menor a 6. ¿Bien? Entonces, en este caso, menor estricto. ¿Bien? Entonces, esto es verdadero, ¿bien? Para todo n. ¿Bien? Entonces, se cumple la condición 1, se cumple la condición 2, entonces, ¿qué podemos decir? Que podemos concluir ahí. ¿Bien? Concluimos entonces, ¿bien? Entonces, por 1 y 2, por 1 y 2, la serie alternada es convergente. ¿Bien? Entonces, pero el criterio de convergencia de la serie alternada, como se cumple la condición 1 y la condición 2, la serie alternada es convergente. ¿Bien? Si nos vamos a la definición de condicionalmente convergente, me decía de que si se cumplía dos cosas. Si la serie alternada, que en este caso la serie original que tenemos nosotros es la serie alternada, ¿bien? La serie original converge, ¿bien? Pero en este caso la serie de términos positivos asociados diverge, la serie es condicionalmente convergente. Y eso es justamente lo que pasa. En uno vemos que entonces que la serie de términos positivos asociada, es decir, la serie que le tomamos el módulo, es divergente. Analizamos la serie original, que es una serie alternada, aplicamos el criterio de serie alternada y vimos que es convergente. Entonces concluimos aquí que, por lo tanto, ¿bien? La serie original, que era la serie que va desde 1 a infinito, ¿bien? De menos 1 elevado a la n más 1, por 1 sobre 5n más 1, es condicionalmente convergente. ¿Por qué es condicionalmente convergente? Pues la serie alternada es convergente y la serie de términos positiva asociada es divergente. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, ya vimos un ejemplo, ¿bien? De una serie cuando es absolutamente convergente. ¿Bien? Ahora vimos cuando es condicionalmente convergente. Y ahora veamos cuando es divergente. ¿Bien? Esas son las tres opciones para una serie, ¿bien? Así como teníamos en el práctico. ¿Bien? Ahí tenemos una serie, me decía, determina si es absoluta, condicional o es divergente. ¿Bien? Bueno, y ahí justifica tu respuesta. ¿Bien? Veamos entonces ese último ejemplo. ¿Bien? Que sea divergente es el camino más largo. ¿Bien? ¿Bien? Pero siempre empezamos en ese orden. ¿Bien? Analizamos entonces la serie de términos positivos asociada.
Después analizamos la serie original, ¿bien? En este caso es una serie alternada, por eso vamos por el criterio de las series alternadas. Ahora veamos qué pasa con el último caso. ¿Bien? Teníamos acá abajo, creo, la respuesta. Ahí está. Voy a borrar esto. A ver, teníamos este último. Entonces, esta serie tenemos que ver también si va a ser la absoluta, condicional o si va a ser divergente. ¿Bien? Entonces, como dijimos, siempre empezamos con la serie de términos positivos asociados. ¿Bien? Bueno, lo primero que tenemos que ver es reescribir esta expresión. ¿Bien? En este caso sería la sumatoria desde 1 a infinito. ¿Bien? El menos 3 a la n lo puedo escribir como el producto de menos 1 por 3, todo elevado a la n. ¿Bien? Porque menos 1 por 3 es menos 3. ¿Bien? Esto sobre 2n más 1. ¿Bien? Entonces esto va a ser igual a la serie que va desde 1 a infinito. La potencia se distribuye con respecto al producto, entonces aquí me queda menos 1 elevado a la n por 3 a la n y esto sobre 2n más 1. Entonces ahí ya escribimos la serie original para que se evidencie bien. En este caso sería una serie alternada, ¿no? La original. Entonces empezamos analizando la serie de términos positivos asociados. Entonces la serie original, que es la serie desde 1 a infinito, le tomamos el módulo de menos 1 a la n por 3 a la n sobre 2n más 1. ¿Sí? ¿Quién va a ser entonces la serie de términos positivos asociados? Va a ser la serie que va desde 1 a infinito. ¿Bien? Como dijimos, el módulo siempre me da un número positivo, ¿bien? O igual a 0. Entonces me queda la expresión 3n sobre 2n más 1. Y esa va a ser la serie de términos positivos asociados. Ya tenemos entonces la serie de términos positivos asociados. Aplicamos entonces algún criterio de convergencia para ver si va a ser convergente o divergente, la serie de términos positivos asociados. Entonces acá, bien, como tenemos una potencia enésima, podríamos aplicar el criterio de la razón. ¿Bien? Apliquemos entonces el criterio de la razón. Criterio de la razón. Bien. Acá tendríamos entonces, aplicamos esto, el criterio de la razón. El a sub n sería entonces el 3n sobre 2n más 1. ¿Bien? Y el a sub n más 1 sería el 3n más 1 sobre 2 por n más 1 más 1. ¿Bien? Ese sería entonces. ¿Bien? Entonces, en el numerador va el término a sub n más 1, sería entonces 3n más 1 sobre, ¿bien? Aquí ya podríamos ir distribuyendo 2n, ¿bien? Más 2 más 1, 2 más 1 más 3. ¿Bien? Acá ya escribí, ¿no? 3n más 1 sobre 2n, ¿bien? Y 2 por 1, 2, y 2 más 1, 3. ¿Bien? Dividido entonces en 3n sobre 2n más 1. Entonces lo escribimos con solo cociente, va a ser el límite cuando n tiende a infinito. Lo escribimos con solo cociente, hacemos el producto de los extremos, sería entonces 3n más 1 por 2n más 1.
Y en el numerador hacemos el producto de los medios, sería entonces 3n por 2n más 3. Tomamos ahí el límite. Me queda entonces el límite cuando n tiende a infinito. Por propiedad, entonces, de producto de potencia igual a base, lo puedo escribir como 3n por 3 por 2n más 1. Dividido en 3n por 2n más 3. Ahí simplifico 3n con 3n. Me queda entonces el límite cuando n tiende a infinito de 3 por 2n más 1 sobre 2n más 3. Y ahora vemos que me da este límite. Esto, como dijimos, lo hacemos un cálculo auxiliar aparte, expresándolo en términos de una función real. Entonces decimos el límite cuando x tiende a infinito de 3 por 2x más 1 sobre 2x más 3. Saco la constante fuera del límite, me queda 3 por el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 1 sobre 2x más 3. Como me da el límite cuando x tiende a infinito, me da infinito sobre infinito, aplico el L'Hopital. Me queda entonces 3 por el límite cuando x tiende a infinito, derivada del numerador, 2, derivada del denominador, 2. Me queda entonces 3 por el límite cuando x tiende a infinito, 2 dividido en 2 está de 1, límite de la constante a esa constante, entonces me queda 3 por 1 y esto es 3. Entonces este límite es igual a 3. El número 3 es un número mayor a 0, ¿bien? Que es lo que me decía entonces el criterio de la razón, que ambas series, ¿bien? En este caso, me daba un número mayor a 0, ¿no? Mayor a 1 era, me estoy confundiendo ahí con el criterio del límite. Este es el criterio de la razón, ¿bien? Si me daba un número que era un ρ que era menor a 1, era convergente. Si el ρ era mayor a 1, era divergente. Y si me daba que el ρ era igual a 1, el criterio no concluía nada. Eso es lo que dice el criterio de la razón. Entonces estamos en esta situación. En este caso, el límite me dio un número que era mayor a 1. Entonces eso quiere decir que es divergente. También si me da infinitos, también era divergente. Entonces, como esto es mayor a 1, ¿bien? El criterio de la razón me dice que esta serie es divergente. ¿Bien? Entonces, esto lo borramos y concluimos aquí. ¿Bien? Entonces, la serie de términos positivos asociada es divergente. Esa es la conclusión entonces del criterio de la razón que aplicamos. ¿Bien? Bueno, ahora pasamos al segundo paso, ¿bien? Analizar la serie original, ¿bien? Que es una serie alternada en este caso. Entonces apliquemos el criterio de las series alternadas. ¿Bien? Entonces, criterio de las series alternadas. Aplicamos entonces el criterio de las series alternadas. ¿Bien? Entonces, la serie original, como dijimos, es la serie que va desde 1 a infinito, de menos 1 elevado a la n, por 3n sobre 2n más 1. ¿Sí? Esa es la serie original. Veamos si se cumplen las dos condiciones del criterio, en este caso, de series alternadas. La primera, ¿bien? Como dijimos, aquí hacemos una separación del b sub n, ¿bien? Que sería 3n sobre 2n más 1. Veamos si el límite del b sub n es 0, efectivamente. Eso es lo que establece la primera condición del criterio de las series alternadas. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito del b sub n me tiene que dar 0. Entonces, tomemos el límite cuando n tiende a infinito de 3n sobre 2n más 1.
Este límite lo resuelvo por aparte, bien, porque no es tan directo de verlo, bien. Así que hacemos el cálculo auxiliar acá aparte, en términos de una función real, bien. Siempre acuérdense de eso. Si necesitan resolver el límite, lo plantean como el límite de una función real. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 3x sobre 2x más 1. Entonces, si x tiende a infinito, 3 a la infinito es infinito, ¿bien? Porque esta es una exponencial, ¿bien? Entonces, si x, ¿bien?, tiende a infinito, ¿bien?, la función también. Entonces me da infinito sobre infinito y aplico L'Hopital, ¿bien? Me queda entonces el límite cuando x tiende a infinito. La derivada de 3x es 3x por el logaritmo natural de 3, ¿no? Y la derivada del denominador va a ser 2, ¿no? Entonces, si x tiende a infinito, aquí me queda infinito sobre 2, ¿bien?, y eso sigue siendo infinito, ¿bien? Entonces, este límite me dio infinito, ¿bien? Esto no es 0, ¿bien? No se está cumpliendo entonces la primera condición, ¿bien? Si no se cumplen alguna de las condiciones de la serie alternada, eso no me quiere decir que sea divergente, ¿bien? Como dijimos, este criterio asegura la convergencia de la serie alternada, ¿bien?, pero no me dice nada de la divergencia, ¿bien? Entonces acá, ¿bien?, como dice, convergen si satisfacen las dos condiciones, ¿bien? Entonces este criterio de la serie alternada me asegura la convergencia nada más, pero no me dice nada de la divergencia. Entonces acá concluimos, por lo tanto, el criterio no concluye. El criterio no concluye nada, ¿bien? Entonces ahora vamos por el paso 3, ¿bien? Entonces, ya vimos en el paso 1 que esta serie, como la serie de términos positivos asociada, es divergente. Después analizamos la serie original, que es una serie alternada. El criterio de la serie alternada no concluye nada, ¿bien? Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Bien?, si se trata de una serie divergente, ¿bien? Acá hay un solo criterio que se llama criterio del término enésimo de la divergencia, ¿bien? ¿Qué es lo que me dice este criterio? Me dice que si tomamos el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo de la serie original y es distinto de cero o no existe, ¿bien?, entonces la serie es divergente, ¿bien? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿bien? Como dijimos, la serie original que teníamos, ¿bien?, era la serie alternada, ¿bien? Entonces aquí aplicamos el criterio de la divergencia. Aplicamos entonces el criterio de la divergencia, ¿bien? Como dijimos, nosotros teníamos la serie original, que era la serie que va desde 1 a infinito, de menos 1 elevado a la n por 3 a la n sobre 2n más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el criterio de la divergencia? Tomo el límite y veo si me da distinto de 0 o no existe, ¿sí? Hay otro punto que me dice que si me da distinto de 0 o no existe, ¿sí? Lo importante es que sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, se engloba esas dos situaciones, ¿no? Tomamos entonces el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 elevado a la n por 3n sobre 2n más 1, ¿bien? Y aquí podemos ver que se producen dos situaciones, ¿no? Acuérdense que el límite existe cuando yo puedo decir que me da igual a un valor real, ¿no? Es decir, tiende a un número real, ¿bien? En este caso, ¿bien?, este término que tenemos el menos 1 elevado a la n, eso va a hacer que no exista, ¿bien?, porque me da dos posibilidades, ¿bien? En este caso, si n es par, ¿bien?, esto me va a quedar igual, ¿bien?, a infinito, ¿bien? Y si n es impar, podemos ver que ese límite tiende a menos infinito, ¿bien? Entonces acá tiende a menos infinito positivo y acá tiende a menos infinito, ¿bien?
Entonces, ¿qué podemos concluir eso? Que el límite no existe. No existe. Y como el límite no existe, ¿bien? Significa que es distinto de cero, entonces la serie es divergente. Este sería el camino más largo que tendríamos que transitar, ¿bien? Es decir, vemos en primer lugar que la serie de términos positivos asociada es divergente. Seguimos con la serie original, que es una serie alternada. Aplicamos el criterio de la serie alternada. El criterio no concluye nada porque no se cumple la primera condición. ¿Bien? Vamos por el tercero, que es aplicar el criterio de la divergencia. ¿Bien? Analizamos el límite del término enésimo de la serie original. ¿Bien? Y vemos que el límite no existe. ¿Bien? Porque cuando n es par me da infinito y cuando n es impar me da menos infinito. ¿Bien? Entonces el límite no existe. Entonces la serie es divergente. ¿Bien? Y eso es entonces ver tres ejemplos, ¿no?, de cuando una serie es absolutamente convergente, condicional o divergente, ¿no? Eso es lo que dice la definición. Bien, ya entonces analizamos este caso. Bien, ahora nos vamos a lo último que vamos a hacer, que son las series de potencia. Bien, ahí nos vamos al práctico. Bien. Vamos a empezar con los dos de los casos. Bien, ¿dónde está? Son tres situaciones que pueden pasar en las series de potencia, ¿no? Que es el 5A, ¿bien? Hasta allí nada más entra el parcial, ¿bien? Tenemos aquí estas cuatro series, ¿bien? De potencia. Como dice acá en el apunte, ¿bien?, una serie de potencia tiene esta expresión, ¿bien?, que es en este caso la expresión genérica, ¿no?, que es desde la serie que va desde 0 a infinito, puede ser desde 1 también, desde 0 a infinito de c sub n por a x menos a, perdón, elevado a la n. Donde a puede ser 0 o puede ser un número distinto de 0. En el caso que sea 0, me queda en este caso a, me queda x a la n, ¿no? Entonces, tenemos aquí tres posibilidades. Que la serie converja, eso va a pasar cuando x es igual a a. El segundo caso es cuando la serie converge para todo x. Y el tercer caso, bien, que es generalmente este el que entra en el parcial, bien, que me queda el x menos a menor a e, que es cuando converge. La divergencia no importa, más que nada este punto es el importante. Cuando converge, es decir, pasa esto, cuando sucede esto. Entonces tendremos que ver estas tres situaciones. ¿Bien? Para estas tres posibilidades tenemos el radio e intervalo de convergencia correspondiente. Veamos entonces cómo determinamos eso, ¿bien?, y cuándo pasa cada uno de esos casos. El 3 lo vamos a hacer último, empezamos con el primero, y es cuando converge para un x específico, es decir, converge únicamente para un x igual a, ¿bien? Entonces vamos ahí al práctico, ¿bien?, acá. Entonces converge para un x. Ese es el último, el 4. Empezamos entonces con el 4. El 4. Tenemos acá, hicimos 4. Ah, no estoy tomando la otra. Este en abajo. 5, 4A. Ahí.
Empezamos con esta. De potencia, como dijimos, tiene esta expresión general. ¿Bien? ¿Qué es lo que identifica en este caso que sea una serie de potencia? ¿Bien? Este factor, el x menos a elevado a la n. ¿Bien? O el x a la n. ¿Bien? En este caso, tenemos acá este factor que sería el x más 2 elevado a la n. ¿Bien? Eso es lo que le caracteriza de que sea una serie de potencia. ¿Bien? Nosotros como el x puede ser un valor positivo, negativo, ¿bien? Aquí podríamos tener una serie con términos positivos o no, ¿bien? Eso depende del valor de x, que no lo conocemos en nuestra incógnita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Bien? Vamos a redefinir el criterio, uno de los criterios que utilizamos para serie de términos positivos, que es el criterio de la razón, ¿bien? Entonces vamos a utilizar aquí, ¿bien? El único criterio que lo vamos a adaptar para la serie de potencias va a ser el criterio de la razón. Como sabemos, el criterio de la razón se aplica a serie de términos positivos, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a adaptar? Vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito del módulo de la sub n más 1 sobre el a sub n, ¿bien? Este módulo me asegura que la serie sea de términos positivos, ¿bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿bien? Acá tenemos entonces el a sub n, que va a ser el n a la n por x más 2 a la n. ¿Bien? Y luego tenemos el a sub n más 1. ¿Bien? Lo escribe acá abajo. El a sub n más 1, que va a ser el n más 1 elevado a la n más 1 por x más 1 elevado a la n. N más 1 elevado a la n. Entonces tomamos el límite cuando x tiende a infinito del módulo, ¿sí?, de n más 1 a la n más 1 por x más 1. ¿Sí? Acá me voy a poner el más 1, ¿no? Ahí, n más 1. Donde está n, lo escribimos n más 1. Sobre el a sub n, que era el n a la n por x más 1 a la n. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿bien? Como dijimos hace rato, adaptamos el criterio de la razón, ¿bien?, tomando el límite, cuando n tiende a infinito, del módulo de este cociente. ¿Bien? Entonces, esta sería la adaptación del criterio de la razón, ¿bien?, asegurándonos que me dé, entonces, en este caso, positivos, ¿bien? Porque se aplica, como dijimos, a serie de términos positivos. Entonces, lo adaptamos de esta manera. ¿Bien? Entonces, trabajamos con la expresión. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito, ¿bien?, y vamos desarrollando. A veces se puede cancelar algo o no, ¿bien? En este caso, entonces, seguimos desarrollando. Me va a dar entonces el cociente, ¿bien? Y bueno, acá especificamos, ¿bien? Tendríamos entonces, ¿bien? Aquí podríamos ir aplicando la propiedad de producto de potencia de igual base, se suman los exponentes, entonces me queda Profe, n más 1. Sí, le quería hacer una pregunta. sí. Le iba a preguntar porque me causó duda al inicio. Si el ejercicio es x más 2, ¿por qué cuando vas a reemplazar en an es x más 1? Ah, bien, bien. Sí, sí, yo me confundí porque me quedé con el otro ejemplo. Sí, tenés razón. Es X más 2. No sé por qué le cambié. Gracias por decirme. Aquí ya abajo, ¿no? Así. Me quedé con el anterior, creo que era el 1, no me acuerdo bien. Pero es 2 acá. Tenés razón. 2, 2. Bien. Y sí, ahí estaría. Entonces, producto de potencia de igual base, me queda el n más 1 a la n por n más 1. ¿Bien? Se escribe en la misma base, se suma el exponente, ¿no? N más 1.
Aquí podemos aplicar la misma propiedad. ¿Bien? Podemos escribir entonces x más 2 a la n por x más 2. ¿Bien? Entonces, producto de potencia de igual base se escribe en la misma base y se suma el exponente n más 1. ¿Bien? Todo esto dividido en n a la n por x más 2 a la n. X más 2 a la n con x más 2 a la n. ¿Bien? Entonces aquí me queda el módulo. ¿Bien? Aquí me queda entonces el módulo del límite cuando x tiende a infinito de ¿bien? N más 1 a la n, ¿bien? Y tenemos acá n más 1 sobre n a la n, ¿bien? Por x más 2. Entonces hacemos ahí como una separación, ¿bien? De los términos donde está involucrado n, ¿bien? Y por otra parte donde está involucrado x, ¿bien? Eso es lo que vamos a hacer, ¿bien? Hay una propiedad que me dice que, en este caso, el módulo de producto es el producto de los módulos, ¿bien? Es una propiedad del módulo. Entonces esto lo puedo escribir como límite cuando x tiende a infinito del módulo de n más 1 a la n por n más 1 sobre n a la n, módulo, por el módulo de x más 2. Esa es por la propiedad del módulo, ¿bien? Entonces, el módulo de producto es el producto de los módulos, ¿bien? Tengan cuidado porque eso no se cumple con la suma y la recta, únicamente con el producto y el cociente, nada más, ¿bien? Entonces, fíjense que el factor que tenemos acá, es decir, el módulo de x más 2, no está involucrada, en este caso, acá no sé por qué le cambié a x, ¿no? No sé por qué le puse x, ¿bien? Es n. Ahí arriba le escribí n, pero acá no sé por qué le cambié. Acá también. N. Siempre es n, acuérdense, ¿no? Es el límite de n tiende a infinito de la sub n más 1 sobre la sub n, ¿no? Que es el criterio de la razón adaptado, ¿sí? Entonces, como este límite depende de n, ¿sí? Este factor que está dependiendo de x lo puedo sacar afuera como una constante, ¿bien? Entonces, esto toma la importancia de una constante, ¿bien? Porque no está afectado a n. N no afecta a esto, ¿bien? Entonces lo puedo sacar afuera, ¿bien? Me queda entonces el módulo de x más 2, ¿bien? Por límite cuando n tiende a infinito del módulo de n más 1 a la n, ¿bien? Por n más 1 sobre n a la n, ¿bien? Y acá pasa algo importante, ¿bien? En este caso, fíjense que lo que estamos tomando módulo es cuando son factores en este caso, o son expresiones donde está involucrado n, ¿bien? N es un número positivo siempre, ¿bien? Porque n, acuérdense que son los sucesivos términos de la serie, ¿bien? Entonces, n siempre es un número natural. Entonces, esto que está aquí siempre va a ser positivo, ¿bien? Lo que estamos tomando en módulo siempre es mayor a cero, ¿bien? Entonces, me queda igual la expresión tomándole el módulo, ¿bien? Como esto es positivo, me queda la misma expresión, ¿bien? Entonces, podemos reescribir sin la barra del módulo porque yo ya estoy seguro de que la expresión en la que le estamos tomando módulo es siempre positiva, ¿bien? Entonces, me queda la expresión sin el módulo, ¿bien? Porque siempre me queda positiva, ¿bien? Me queda la misma expresión, ¿bien? Acuérdense que el módulo de x es igual a x cuando x es mayor a 0, ¿sí? Y es justamente lo que está pasando aquí, ¿sí? Entonces la expresión que tomamos módulo siempre es positiva, entonces me queda la misma expresión, ¿sí? Me queda entonces acá, no sé por qué usar igual, por límite cuando x tiende x otra vez, n, ¿sí?
n tiende a infinito, ¿bien? De n más 1 a la n sobre n a la n por n más 1. Entonces tenemos esto, ¿bien? Ahora entonces esto lo resolvemos por aparte, ¿bien? Este límite sí va a necesitar un trabajito más, así que veamos qué me da igual ese límite, ¿bien? Eso lo hacemos un cálculo auxiliar aparte, ¿bien? Para ver el resultado de este límite. Siempre lo hago así para no estropear la expresión original, ¿bien? Hacemos entonces un cálculo auxiliar. Como dijimos, tomamos en términos de una función real, ¿bien? Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 a la x sobre x a la x por x más 1. Y veamos que me da ese límite. Me queda entonces el límite cuando x tiende a infinito, ¿bien? Aquí esto podríamos escribirlo con la propiedad de que la potencia se distribuye con respecto al cociente. Entonces lo escribimos como x más 1 sobre x elevado a la x por x más 1. Eso es lo que tenemos entonces. Aquí podríamos distribuir el cociente, ¿bien? Con este denominador común. ¿Bien? Me queda entonces el límite cuando x tiende a infinito, ¿bien? X dividido en x está de 1 más 1 sobre x. ¿Bien? Ahí distribuimos denominador, ¿no? Es decir, yo tengo aquí x más 1 sobre x, distribuyo, me queda x sobre x más 1 sobre x. Y x sobre x es 1 más 1 sobre x. Y todo esto elevado a la x por x más 1. El límite del producto es el producto de los límites, son a partir del límite, entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x por el límite cuando x tiende a infinito de x más 1. Ahora veamos en este caso este límite, bien, ese es un límite notable, bien, entonces esto me da e, este primer es un límite notable que me da e por, bien, y este otro límite, si x tiende a infinito, me queda infinito más 1, bien, y este límite tiende a infinito, bien, e por infinito es infinito, bien. Entonces este límite que teníamos allá, una vez que lo resolvimos, también va a ser infinito, ¿bien? Entonces, ¿bien? En este caso, no importa cuál sea el valor de x, aquí, ¿bien? Siempre y cuando sea distinto de menos 1, siempre me va a dar infinito, ¿bien? Entonces, en este caso, ¿bien? Nosotros decimos que esto me da, esto me da infinito, ¿bien? Y eso, ¿bien? ¿Qué me decía el criterio de la razón? Acuérdense, si me daba un valor mayor a 0 o si me daba infinito, significaba que era divergente, ¿bien? Entonces aquí concluimos que es divergente la serie, ¿bien? Excepto cuando x, ¿bien? Es, ¿bien? En este caso entonces para todo x distinto de menos 2, ¿bien? La serie es divergente, ¿bien? Es divergente para todo x distinto de menos 2, ¿bien? Va a ser divergente entonces para toda x distinto de menos 2, ¿bien? Así concluimos entonces que la serie converge solo cuando x es igual a menos 2, ¿no? Entonces, la serie únicamente va a converger cuando x es igual a menos 2, ¿no? Entonces ahí vamos a tener
que la serie converge únicamente cuando x es igual a menos 2. Y ahí tendríamos el primer caso. ¿Sí? Generalmente, como le decía al principio, se toma el tercer caso más que nada. ¿Sí? Aquí estaríamos en el primer caso. La serie converge únicamente para un x en particular, es decir, en este caso el x igual a menos 2. Si nos vamos acá a la descripción que dice, con respecto al radio y el intervalo de convergencia, bien, estaríamos acá, este es el caso 1, acá está. ¿Bien? En el caso 1 me dice que el radio de convergencia, ¿bien? ¿Dónde está acá? Dice, por convención, el radio de convergencia en el caso 1, ¿bien? Es igual a infinito en el caso 2 y el intervalo convergencia, ¿bien? ¿Dónde está? A 0 es acá. Estamos aquí. Entonces, el radio se dice que es igual a 0 para el caso 1, ¿bien? Que es el que estamos nosotros. Y ahora con respecto, ¿bien? Al intervalo de convergencia, ¿bien? En el caso 1, el intervalo consta de un solo punto. ¿Bien? Estamos en este caso. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Bien? Entonces, si converge en un solo valor específico, que es lo que está pasando aquí, ¿bien? Decimos entonces que el radio de convergencia es R igual a 0. ¿Bien? Entonces, si converge en un valor específico, como lo que pasa aquí, el radio va a ser igual a 0. Y el intervalo de convergencia es ese punto en particular, es decir, es únicamente el menos 2. ¿Sí? Converge en ese punto nada más. ¿Sí? Ese sería el intervalo de convergencia. Por eso dice acá, ¿sí? En el caso 1, el intervalo consta de un solo punto. ¿Sí? Entonces, sería el menos 2. ¿Sí? Y eso es lo primero que puede pasar en el primer caso. ¿Sí? Ahora vamos al otro caso. Acá, al caso 2. Cuando la serie converge para toda X. ¿Sí? Para toda G. Este creo que era el... Como le dije hace rato, siempre se toma el tercer caso, ¿sí? Porque es el que tiene más trabajo. ¿Sí? ¿Cuál era este? Creo que era el 2, si no me equivoco. La 2. Sí, la 2 era. Era el 5, 2. Ahí está. Bien, tenemos entonces esa serie. Bien. Entonces, de vuelta. Bien. Ya la tenemos escrita, entonces esto es una serie de potencias. Entonces, esto es lo que le hace que sea una serie de potencias. Tenemos el x elevado a la 2n más 1. ¿Bien? Entonces, analicemos ahí la expresión. Bien. Que es esa. Bien, entonces, como dijimos, el criterio que vamos a aplicar para la serie de potencia va a ser el criterio de la razón adaptado, ¿bien? Es el único criterio que vamos a utilizar para las series de potencia, ¿bien? Entonces, el criterio de la razón adaptado sería el límite cuando n tiende acá, lo voy a borrar. Aquí el a sub n, ¿bien? Sería el menos 1 a la n x 2n más 1 sobre 2n más 1. Siempre tienen que acordarse que el a sub n, ¿bien? Es todo el término, ¿bien? Enésimo de la serie, ¿bien? Es decir, todo. ¿Bien? Y luego tenemos el a sub n más 1, ¿bien? Entonces acá lo voy a poner acá abajo. ¿Quién sería la sub n más 1? ¿Dónde está n? Escribo n más 1. ¿Dónde está n? Escribo n más 1. Y ¿dónde está n? Escribo n más 1. Todo esto factorial.
Entonces hago ese cociente, bien, esto lo voy a escribir más abajo, si no me va a quedar lugar para el cociente. Entonces esto me queda el límite cuando n tiende a infinito del a sub n más 1 sobre el a sub n. Me queda entonces el límite cuando n tiende a infinito, bien, en el numerador pongo el a sub n, bien, hice muy cortito, ahí está. El módulo entonces, el a sub n más 1 va a ser menos 1 a la n más 1, ¿bien? Estaba poniendo muy abajo, por el 2, el x, perdón, aquí puedo distribuir, ¿bien? Tenemos 2n, ¿bien? 2 por 1, 2, y 2 más 1, 3, más 3. En el denominador me va a quedar. Distribuye acá también, tenemos 2n, ¿bien? 2 por 1, 2, 2 más 1, 3, factorial. Todo eso dividido en el lazo n, que sería entonces el menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. De ahí cerrar el módulo. De vuelta este cociente lo expreso como un solo cociente. Bien, me quedaría entonces el límite cuando n tiende a infinito del módulo. ¿Bien? Y ahí lo escribimos como un solo cociente. En el numerador entonces hacemos el producto de los extremos. ¿Bien? Hacemos entonces el producto de los extremos. ¿Bien? Me queda entonces el menos 1 elevado a la n más 1 por x a la 2n más 3 por 2n más 1 factorial. Y en el denominador el producto de los medios. ¿Sí? Que tenemos entonces el producto de esto por esto. ¿Sí? Sería entonces menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 1 por 2n más 3. Ese sería entonces el producto de los medios. Ahora trabajamos la expresión, fijemos si podemos simplificar algo. Me queda entonces el límite cuando n tiende a infinito, módulo, menos 1, puedo aplicar el producto de potencia igual base, me queda menos 1 a la n por menos 1 a la 1, ¿bien? Por, aquí también aplicamos la propiedad, sería entonces x elevado a la 2n por x elevado al cubo, por 2n más 1 factorial. Dividido en menos 1 elevado a la n por, aquí aplicamos la propiedad también, x, x elevado a la 2n por x, producto de potencia igual a base si somos la exponente. ¿Bien? Y aquí desarrollamos este factorial. ¿Bien? Quedamos acá entonces. Y en el numerador tenemos el factorial de 2n más 1 factorial. ¿Bien? Entonces, este es el producto de 1 por 2 y así el 2n por el 2n más 1, ¿sí? Que es el siguiente. ¿Sí? Entonces, ese sería el 2n más 1 factorial. ¿Sí? Bueno, este no es necesario escribirlo. Se entiende que tenemos que multiplicar hasta esta expresión, ¿sí? Hasta la 2n más 1. ¿Sí? En el denominador tenemos 2n más 3 factorial. ¿Sí? Entonces esto va a ser el producto de 1 por 2 por 2n más 1 por 2n más 2 por 2n más 3, ¿sí? Que serían los consecutivos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que esto, ¿sí? Es 2n más 1 factorial. Entonces, el 2n más 3 factorial lo puedo escribir como el 2n más 1 factorial
por 2n más 2 por 2n más 3. De manera de poder simplificar ahí el factorial. ¿Bien? Entonces, bien, lo reescribamos acá. Como dijimos, el 2n más 3 factorial lo puedo escribir como 2n más 1 factorial por 2n más 2 por 2n más 3 módulo. ¿Bien? Ahí simplificamos, entonces se va este con este, se va el 2n, el x elevado a la 2. Me queda entonces el límite cuando n tiende al infinito, módulo, bien, menos 1, numerador, menos 1, ¿qué más tengo? El x al cubo. Y en el denominador tengo el x, bien, bien, acá también se puede simplificar, ¿no? Estaba mirando eso. Bien, se cancela el cubo, me queda el cuadrado y aquí el x, bien. Entonces me queda x cuadrado. Aquí me queda x cuadrado. ¿Qué más tenemos? En el numerador entonces tenemos menos 1 por x cuadrado y en el denominador el 2n más 2 por el 2n más 3 módulo. ¿Bien? Aquí hacemos como hicimos hace rato, bien, la propiedad del producto, el módulo del producto se puede distribuir, entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito del módulo de menos 1 por el módulo de x cuadrado por el módulo de 1 sobre 2n más 2 por 2n más 3 módulo. ¿Bien? Entonces, el módulo de menos 1 es 1, ¿bien? El 1 es el neutro del producto, así que no es necesario escribirlo. ¿Bien? Me queda el módulo de x cuadrado, ¿bien? Por, y como dijimos acá hace rato, ¿bien? Esto, yo sé que siempre va a ser un número positivo, entonces me queda la expresión. ¿Bien? Me queda la expresión 1 sobre, ¿bien? Podemos escribir la expresión sin necesidad de utilizar módulo porque yo sé que lo que estamos tomando el módulo es positivo, ¿bien? Siempre, porque es una expresión que depende de él. ¿Bien? Como dijimos esto hace rato, lo puedo sacar como una constante afuera, ¿bien? Entonces, esto lo consideramos constante porque no depende de n, ¿bien? Me queda el módulo de x cuadrado por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n más 2 por 2n más 3. Entonces esto me queda el módulo de x cuadrado, ¿bien? Por, ¿bien? Este límite cuando x tiende a infinito, bien, me queda 1 sobre algo que tiende a infinito y eso tiende a 0. ¿Bien? Entonces me queda el módulo de x cuadrado por 0 y eso es 0. ¿Bien? El 0 es menor a 1, entonces ¿qué quiere decir esto? Que siempre es convergente para toda x. ¿Bien? Estamos entonces en el segundo caso. Entonces, como 0 siempre es menor a 1, ¿bien? Para todo x, como dijimos aquí, para todo x pasa eso siempre, ¿bien? No importa acá cuál sea el valor de x, como está multiplicado por 0, siempre me va a dar 0. Y eso quiere decir en que es convergente para toda x, ¿bien? Estamos acá en la segunda posibilidad, ¿bien? Que converge para todo x, ¿bien? Entonces, en ese caso, en el caso 2 me decía acá, ¿dónde está acá? Entonces, el radio de convergencia va a ser infinito y el intervalo de convergencia en el caso 2 va a ser de menos infinito a infinito. Eso pasa entonces cuando converge para todo x. Entonces, el radio va a ser igual a infinito y el intervalo de convergencia va a ser de menos infinito a infinito. Eso entonces es lo que tenemos en el caso 2.
Y ahora vamos al último. De todas maneras, mañana vamos a hacer más ejemplos del último, que justamente es el modelo del parcial. ¿Bien? Como le dije, se toma el tercer caso. O la tercera posibilidad, como dice. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En el punto 1 y en el punto 4 del, del práctico. ¿Bien? Vamos a hacer entonces el 1, creo que era. Sí, el 5 y 1. ¿Bien? Acá podremos reescribir únicamente separando. A ver, de 1 a infinito de menos 1 elevado a la n por x a la n sobre n cuadrado. Bueno, son dos formas de escribir lo mismo, ¿bien? De vuelta aplicamos el criterio aquí de la razón para resolver esta serie de potencias. Como dijimos hace rato, este es el único criterio que vamos a adaptar para resolver o para ver si es convergente o divergente una serie de potencias. ¿Bien? Acá tenemos el x a la n, ¿bien? Es decir, cuando a es igual a 0. Entonces aplicamos el criterio de la razón adaptado, sería entonces el límite cuando n tiende a infinito del módulo de la sub n más 1 sobre la sub n. Acá tenemos entonces que el a sub n va a ser igual a menos 1 a la n por... Escribamos así como está acá, así no me tomo mucho espacio. Entonces tenemos aquí que la sub n va a ser el menos 1 a la n por x a la sobre n cuadrado. Y el a sub n más 1 va a ser igual a el menos 1 elevado a la n más 1 por, perdón, x elevado a la n más 1 dividido en n más 1 al cuadrado. Y ahora planteamos ese cociente. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito, ¿bien? De el módulo, bueno, el módulo de, como dijimos, en el numerador teníamos el menos 1 a la n más 1 por el x a la n más 1 dividido en n más 1 al cuadrado sobre menos 1 a la n por x a la n sobre n cuadrado. Entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del módulo. Escribimos este cociente como una sola fracción. De vuelta hacemos entonces el producto de los extremos. Entonces me queda aquí el menos 1 elevado a la n más 1 por x elevado a la n más 1, ¿bien? Multiplicado por n cuadrado. ¿Bien? Me quedó, parece una h. Y en el denominador hacemos el producto de las expresiones más 1 al cuadrado. Y ahora veamos, utilizando las propiedades de la potencia, si se puede simplificar algo. ¿Bien? Entonces acá me queda menos 1 elevado a la n por menos 1, producto de potencia igual base c. Eh, se suman los exponentes, ¿bien? Por esa propiedad. Voy a sacar abajo porque no me alcanza espacio. Seguir ahí. Entonces esto va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito del módulo. ¿Bien? Me queda entonces menos 1 a la n por menos 1. Lo mismo hacemos con x elevado a la n más 1, me queda x a la n por x.
por n cuadrado, dividido en menos 1 elevado a la n por x a la n por x más 1 al cuadrado, módulo. Simplificamos, se va el menos 1 a la n, el menos 1 a la n, x a la n con x a la n. Bien. Separamos ahí bien el producto. Por una parte tenemos el menos 1, por otra parte tenemos al x, y por otra parte tenemos las expresiones que, ¿cómo se dice esto? Que está involucrado en este caso, acá, aquí puse n, ¿no? Es x. ¿Por qué le puse x? A ver, n, aquí cambié del n, pasé al x, no sé por qué. Pero es, en este caso, el producto de los medios, que es x, n más 1, perdón, al cuadrado. ¿Bien? Ahí está. Entonces, luego tenemos las expresiones que involucran a n, que son n cuadrado dividido en n más 1 al cuadrado. Aplicamos de vuelta la propiedad del módulo. Me queda entonces que esto es el límite, cuando n tiende a infinito, del módulo de menos 1, módulo de x, por el módulo de n cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. Como dijimos hace rato, todo lo que está involucrado, en este caso x, ahí, no me deja seleccionar. Ahí está. Ahí está. No me deja seleccionar. Tenemos entonces eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos la expresión en donde está involucrada n, todo lo que es distinto de n, en este caso el módulo lo sacamos como constante afuera, de vuelta, ¿no? Esto lo consideramos como una constante, porque no está involucrado en n. ¿Bien? Y el módulo de menos 1 es 1, ¿bien? Entonces, y el 1 es el neutro del producto, así que no es necesario escribirlo. Me queda entonces el módulo de x por el límite cuando n tiende a infinito. Como dijimos hace rato, esta expresión a la cual estamos tomando el módulo es siempre positiva. ¿Bien? Entonces me queda la misma expresión, el n cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. ¿Bien? Ahora me falta resolver este límite, ¿bien? Para ver a qué es igual. Eso lo hacemos acá aparte, ¿bien? En términos de una función real. Entonces decimos, es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado sobre x más 1 al cuadrado. Aquí podríamos aplicar la distributiva del cociente. Entonces esto va a ser x sobre x más 1. Creo que hace rato había un nombre parecido. ¿Sí? Creo que era el cubo, si no me equivoco. Entonces el límite de la potencia del límite, entonces esto me queda el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x más 1 elevado al cuadrado. Cuando x tiende a infinito, me queda infinito sobre infinito, si aplico el orbital. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito, ¿bien? Derivada del numerador, ¿bien? Es 1. La derivada del denominador también es 1, entonces me queda el límite de 1. Todo esto elevado al cuadrado. El límite de la constante es esa constante elevada al cuadrado, y esto es 1. ¿Bien? Entonces esto me da igual a 1. Y 1 por el módulo de x es el módulo de x. ¿Bien? Y aquí tenemos que acordarnos qué es lo que me decía en este caso. ¿Bien? Como siempre me va a pedir en este caso el intervalo y el radio de convergencia, yo necesito saber cuándo esta serie de potencia es convergente. ¿Bien? Si recuerdan, el criterio de la razón me decía que llegábamos a un valor ρ y eso tiene que ser menor a 1 para que sea convergente. ¿Bien? Y a mí me interesa, como dije, la convergencia. Entonces el módulo de x tiene que ser menor a 1. ¿Bien? Porque yo necesito determinar, en este caso, el radio y el intervalo de convergencia. ¿Bien? Entonces, de acá ya tenemos quién es el radio, ¿bien? De convergencia, porque estaríamos en esta situación. ¿Bien? Yendo ahí al caso 3, ¿bien? Bueno, acá está marcada esto. ¿Bien?
En particular aquí el valor de x es x menos 0, ¿bien? Por eso me queda x solo. Y ahí tenemos el radio de convergencia, que sería en este caso el 1. ¿Bien? De aquí tenemos entonces que el radio de convergencia es 1. Este es el radio de convergencia. Ya tengo entonces el radio de convergencia. Ahora lo que me falta ver es el intervalo de convergencia. ¿Bien? Para eso desarrollo este módulo. ¿Bien? Por propiedad de módulo, si yo tengo el módulo de x menor a 1, ¿bien? Eso me dice la propiedad que significa que el x está entre menos 1 y 1. ¿Bien? Seguro esta serie va a ser convergente. ¿Bien? En el intervalo que va de menos 1 a 1. ¿Bien? Ahora, lo que yo tengo que averiguar es qué pasa en los extremos. ¿Bien? Es decir, qué pasa cuando x es igual a menos 1 y qué pasa cuando x es igual a 1. ¿Bien? Porque puede suceder estos tres casos. ¿Bien? Que sea abierto, abierto y cerrado a la izquierda o cerrado. ¿Bien? Y eso depende de los extremos. ¿Bien? Entonces, tenemos que hacer el estudio de lo que pasa en los extremos. Seguro es convergente en el intervalo abierto, el de menos 1 a 1, la serie de potencia. ¿Bien? Pero tenemos que analizar qué pasa en los extremos. ¿Bien? Entonces decimos, tomamos, ¿bien?, para x igual a menos 1. X igual a menos 1, eso lo reemplazamos en la serie que teníamos, en la serie de potencia que teníamos al principio. ¿Bien? Que es la que está acá. ¿Bien? A ver, yo la voy a bajar, cosa de que la tengamos aquí. No sé por qué no me deja seleccionar. Ahí tenemos entonces eso. Porque no sé. No me deja seleccionar. Vaya a tardar un ratito hasta. A veces se tilda mucho cuando se sobrecarga. Se lo va a abrir de vuelta. Vamos a documentos. Estamos en ese, ¿bien? Entonces esto, como dijimos, lo vamos a seleccionar. ¿Por qué no quiere funcionar? Como que no me deja seleccionar. Voy a desenchufar un poco. Ahí está. Parece que el mouse no lo quiere agarrar. Ahí está. Bien, entonces tenemos esta. Vamos allá abajo. Esta es la que teníamos inicialmente, ¿no? En esta tenemos que reemplazar el x igual a menos 1. Entonces, donde está x, escribo menos 1. ¿Bien? Entonces, esto me va a quedar la serie que va desde 1 a infinito, menos 1 elevado a la n, y donde está x pongo el menos 1. ¿Bien? Menos 1 elevado a la n.
todo esto sobre n cuadrado. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ahora tenemos que ver qué serie va a ser esta que tenemos aquí. ¿Bien? Para ver si converge o diverge. Si converge, lo tomamos cerrado en -1. Y si diverge, lo seguimos manteniendo abierto. Entonces, esta va a ser la serie que va desde 1 a infinito. ¿Bien? Este es producto de potencias de igual base. Escribo la misma base y sumo los exponentes. ¿Bien? Entonces, n más n, ¿bien? Acá me queda n más n, ¿bien? Dividido en n cuadrado. Entonces, esto me queda que va a ser la serie que va desde 1 a infinito menos 1. ¿Bien? N más n es 2 veces n, ¿bien? Dividido en n cuadrado. Aquí tengo el producto de 2 por n, ¿bien? Cuando se multiplicaba el exponente, cuando teníamos potencia de potencia. Entonces, esto lo puedo escribir como la sumatoria desde 1 a infinito de menos 1 elevado al cuadrado y esto elevado a su vez a la n. ¿Bien? Entonces, potencia de potencia se multiplica exponente, 2 por n, dividido en n cuadrado. Entonces, esto va a ser igual, ¿bien? A la serie que va de 1 a infinito, ¿bien? Menos 1 al cuadrado es 1 a la n, ¿bien? Dividido en n cuadrado. Y 1 a la n es 1, ¿bien? Entonces, en definitiva, ¿qué me queda? Que va a ser la serie que va de 1 a infinito de 1 sobre n cuadrado. Y esta es la serie que me queda cuando x es igual a menos 1. Ahora tenemos que ver si esta serie que obtenemos aquí al final es convergente o divergente. Esta es una serie P, ¿bien? Una serie P. ¿Bien? En este caso, el P es igual a 2, ¿bien? Y si el número P era mayor a 1, ¿bien? Si recuerdan acá, si era mayor a 1, entonces la serie era convergente. Si quiere vemos, allá tenemos la serie. Ahí tenemos la serie P arriba, serie P, serie P, no, está la abajo, serie geométrica, y creo que estaba después de la integral. Ahí está. Entonces, acá tenemos una serie P. Me dice que converge si P es mayor a 0. Como P es 2, 2 es mayor a 1, perdón, entonces la serie converge. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Según la serie P es mayor a 1, entonces la serie converge. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que vamos a tomar el extremo menos 1. ¿Bien? Entonces, converge. Ahora veamos qué pasa con el otro extremo. ¿Bien? Vamos a tomarlo cerrado entonces acá. Veamos qué pasa ahora con el otro. Cuando x es igual a 1. ¿Bien? Hacemos lo mismo. Reemplazamos el x igual a 1 en la serie original. ¿Bien? Entonces, esta es la serie que va desde 1 a infinito menos 1 elevado a la n por x es igual a 1, 1 a la n, dividido en n cuadrado. Entonces, esta va a ser la serie que va desde 1 a infinito menos 1 elevado a la n, ¿bien? Y en la 1 es 1. Entonces me queda 1 sobre n cuadrado. ¿Bien? Y esa es la serie que obtenemos ahí en el caso de que x sea igual a 1. Sería esta. Esta en este caso es una serie alternada. ¿Bien? Entonces apliquemos el criterio de las series alternadas para ver si es convergente y en el caso de no concluya, aplicar el criterio de la divergencia. ¿Sí? Entonces, como dijimos, aplicamos el criterio de las series alternadas. Entonces, aplicamos el criterio de la serie alternadas.
tenemos esta serie, aplicando el criterio de las series alternadas, ¿bien? Y vamos con la primera condición, ¿bien? Entonces, teníamos acá, escribimos la serie de vuelta, la serie alternada de n infinito menos 1 elevado a la n, 1 sobre n cuadrado. ¿Bien? Aquí en este caso el b sub n va a ser igual a 1 sobre n cuadrado. Y vamos con las condiciones. La primera es que el límite cuando n tiende a infinito del b sub n me dé 0. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado. ¿Bien? Si n tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. ¿Bien? Se cumple la primera. Ahora vamos con la segunda. Es que sea decreciente, el b sub n más 1 tiene que ser menor o igual al b sub n. ¿Bien? Para todo n. Entonces, acá tenemos el b sub n más 1 va a ser entonces el 1 sobre n más 1 al cuadrado. Y tenemos entonces 1 sobre n más 1 al cuadrado menor o igual a 1 sobre n cuadrado. Por la propiedad de las desigualdades, ¿sí? Acá vamos a escribir entonces 1 por n cuadrado es n cuadrado menor o igual a n más 1 al cuadrado por 1, que me da 1 más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, desarrollando el binomio, me queda n cuadrado, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Paso todo para allá, me queda entonces n cuadrado menos n cuadrado menor o igual a 2n más 1. N cuadrado menos n cuadrado me da 0, ¿sí? Porque uno es lo opuesto del otro. ¿Bien? Y 0 es menor a 2n más 1. Y esto es para todo n. ¿Bien? Entonces, empezando con 1, con 2, siempre el 0 va a ser menor al valor que obtengamos aquí. ¿Sí? Entonces se cumple la condición 2. ¿Sí? Entonces decimos que por 1 y 2, la serie alternada es convergente. Por eso muchas veces en el parcial del año pasado, que eso lo vamos a hacer mañana, vamos a resolver ese parcial, toman una serie de potencia de este estilo, ¿sí? Donde tenemos aquí el caso 3, como dijimos. ¿Sí? Entonces, porque fíjense que cuando vemos el intervalo de convergencia, cuando vemos para los valores de x que están en el extremo, ¿sí? Podemos recurrir a los distintos criterios de convergencia, ya sea una serie de términos positivos o como vimos aquí las series alternadas. ¿Bien? Entonces eso es lo que pasa. Bien. Entonces el año pasado se tomó una serie de potencia, ¿bien? Y ahí ya estaba todo. ¿Bien? Estaba las series alternadas y estaba también, en este caso, aplicar algún criterio de convergencia, ¿no? Cuando analizamos justamente los extremos del intervalo. ¿Bien? Entonces, como es convergente en ambos valores de x, tanto cuando es menos 1 como menos, ahí yo puedo concluir entonces que el intervalo de convergencia, ¿no? Significa el intervalo de convergencia, ¿no? Va a ser cerrado en ambos extremos, ¿sí? Porque es convergente tanto cuando x es igual a menos 1, cuando x es igual a 1. Si era divergente, lo tomamos abierto, ¿sí? Es decir, aquí se me hubiera dado al principio, qué sé yo, la serie P, ¿sí? Y hubiera estado un número entre 0 y 1, ¿sí? O se me hubiera dado esta, ¿no? La armónica. Póngale que yo resuelvo y me hubiera dado esta al final. Al reemplazar x igual a 1, ¿no? 1 sobre n. Esta es la serie armónica que es divergente. ¿Qué significa entonces? Que al menos 1 no lo vamos a tomar, va a ser abierto en 1. Entonces acá sería abierto, porque es divergente en menos 1, pero convergente en 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Depende de eso, vamos a tomar sellado o abierto. Entonces eso es lo que teníamos ahí. Bueno, el último que está quedando acá, eso lo vamos a hacer en la clase de mañana para reforzar un poco más el tema de la serie de potencia. ¿Bien? Entonces mañana lo que vamos a hacer va a ser la resolución de un parcial. ¿Bien?
Y vamos a ver algún ejemplo más de sería convergencia absoluta y condicional. ¿Bien? Que eso tengo de un parcial viejo. ¿Bien? Creo que también saqué un ejercicio de, ¿cómo se llama esto? De ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Y el último que queda acá, que era este creo que es. Sí, ese que también va a ser el caso 3, ¿bien? Donde tenemos intervalo y radio de convergencia, ¿bien? Donde hacemos el estudio de los extremos. ¿Bien? Entonces eso va a quedar para mañana. Entonces eso vamos a ver. Hoy ya estaría entonces. Mañana entonces acuérdense de que resolvemos un parcial. ¿Bien? Y vemos algunos otros ejemplos más.